Necesito. Muchísimas gracias. El Señor me dio un poquito de estatura y alcanzo acá. Bueno, es un placer estar acá con ustedes, amados hermanos. Dios nos ha dado el privilegio de traer la palabra. El viernes estuvimos acá. Amén. Y acá estamos otra vez por la gracia del Señor. Amén. Gracias por la persona que me invitó, las personas que tuvieron a bien confiar en mí para traer el mensaje de la palabra esta mañana. Y siempre es más que un placer, más que un privilegio traer la palabra del Señor, predicar la palabra. Creo que primeramente Dios nos confía, ¿verdad? Es su palabra hermosa. Y también quiero darles un saludo de mi pastor. Siempre que voy a salir a predicar, le mando un mensajito. Es un hombre bien ocupado, él se llama Saúl González, y me dice: adelante, tiene todo mi apoyo y mi bendición. Y déles un saludo de mi parte. Así que reciban un saludo de mi pastor Saúl González. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis amados hermanos. Quisiera que se pusiera de pie conmigo y vamos a abrir la palabra de Dios una vez más. En el libro de Mateo, capítulo 18, versos del 21 al 35, vamos a leer en esta mañana. La palabra de Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre nos habla. El Señor siempre tiene una palabra para instruirnos, para hablarnos. Gloria a su nombre. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. ¿Mateo qué? Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, verso 21 al 35. Amén. Dice la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún, muchas gracias, sino aún 70 veces 7. Por lo cual, esto es una continuación de lo que Jesús le está respondiendo a Pedro, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis a todos
si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Predicaré la palabra que has puesto en mi corazón en esta mañana, Señor, porque sé que tú me la diste, Padre Santo. En esta mañana te doy gracias por la autoridad que me has dado, Señor. Y en esta mañana ato y ligo todo aquello que se oponga a ti, a tu santa palabra. En esta mañana deshago toda artimaña del enemigo en las vidas y en los corazones que ha venido a robar la palabra de nuestro Dios. Padre, te suplico que toque las vidas en esta mañana y que cada uno, Señor, reciba la porción que tú tienes específica para cada uno, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo, te doy gracias y te pido, Señor, que respaldes tu santa palabra en esta mañana, Dios mío. Yo me rindo a tu voluntad, Señor, y entrego mi vida completa para que tú, Señor, hables a cada corazón y uses este vaso, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy a ti toda la gloria y la honra. Amén. Voy a tomar su lugar, por favor. Creo con todo mi corazón que cada persona que está aquí debía de estar aquí. Le he pedido al Señor que trajera a las personas que necesitaban escuchar este mensaje. Tal vez, a veces no es para nosotros, a veces es para compartirlo con alguien que sabemos que lo necesita, para que nadie se sienta mal. Pero hoy en esta mañana, el Señor creo que se propone hablar acerca del perdón. Como lo leímos en la palabra de Dios, la porción que leímos, el Señor aprovechó esta oportunidad cuando Pedro se le acercó para preguntarle cuántas veces tenía que perdonar a las personas que le ofendían. Y el Señor le dijo, no te digo hasta 7, porque Pedro quiso poner un límite, puso 7. Pero el Señor dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y agregó con este tremendo ejemplo de este rey acerca de de las consecuencias cuando no se perdona. Y en eso queremos hacer énfasis esta mañana, acerca de las consecuencias que nosotros tenemos cuando no tenemos un corazón perdonador. Creo que cabrá muy bien compartirle más tarde un poco de mi testimonio, el por qué yo estoy trayendo este mensaje que Dios me ha dado, es porque Él primero ha tratado con mi vida y es para mí un placer compartirlo con usted. Quiero decirle que la primer persona, el primer ser en hacer uso del perdón fue Dios, dando un paso desde el cielo hasta la tierra con el propósito de ofrecernos su perdón. Mucho antes de que usted y yo naciéramos en el jardín del Edén, ya Dios le había prometido a un hombre y a una mujer el perdón, que más tarde se manifestaría. Adán y a Eva, ¿cuántos se recuerdan? Amén. 2 personas se recuerdan. Cuando ellos habían pecado, cuando ellos fallaron, el Señor les prometió que un día levantaría uno que derrotaría al que los había derrotado a ellos, al que los estaba sacando del huerto. En realidad no fue Dios el que los sacó del huerto, fue su pecado, fue su desobediencia la que los sacó del huerto. ¿Por qué debemos nosotros de hablar del perdón? Yo creo que es importante que de vez en cuando se toque este tema.
Número uno, por la desobediencia, por la maldad, porque rompemos las reglas de Dios, porque nos vamos más allá de los límites que Dios ha puesto. Como seres humanos, usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa y somos atraídos hacia el mal. Las cosas incorrectas, las cosas que se rebelan contra Dios, nos atraen a esta carne, atraen a nuestro cuerpo, porque nuestra naturaleza es caída. ¿Por qué Dios le dio como promesa al primer hombre y a la primera mujer ese perdón? Porque todos lo íbamos a necesitar. Todos y cada uno de nosotros. No existe nadie que no necesite el perdón. Dice Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado destituyó a Adán y a Eva de la gloria de Dios continua que tenían. Dice que Dios se paseaba en el huerto. Ellos podían hablar con Dios cara a cara, porque estaban en perfección. El pecado no los había tocado a ellos. Pero cuando ellos decidieron probar de lo prohibido, entonces ellos necesitaron la misericordia de Dios, necesitaban el perdón de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué glorioso, hermanos, qué glorioso que Dios no nos dejó hundidos en el pecado, sino que nos ha proveído un Salvador. ¿Por qué es importante que hablemos del perdón? Porque hay miles y miles de cristianos que nos sentamos en las bancas y en las sillas de nuestras iglesias encadenados y apresados por la falta de perdón. Permítame decirle esto, pero yo fui una de ellas, que por años me senté en la iglesia, iba y aplaudía y cantaba y hasta servía. Pero habían cadenas de odio en mi corazón. Era una persona que había sido lastimada y no sabía cómo perdonar. Pero esta mañana yo creo que Dios está trayendo este mensaje a su vida con el propósito de que usted sea libre completamente. Amén. A todos nos han lastimado, hermano. A todos nos han herido alguna vez. Hay personas que nos han hecho daño, tal vez desde nuestra infancia, tal vez desde nuestra niñez, en nuestra adolescencia, qué sé yo. Tal vez hoy mismo alguien le ha lastimado a usted. Y a veces no nos damos cuenta cómo vamos guardando en el corazón dolor, inconformidad, desgano. Y vamos guardando en el corazón esas heridas que nos han hecho. Pero yo creo que esta mañana usted va a ser libre de esas heridas que han lastimado su corazón. Juan 11:25 es un hermoso versículo y dice, porque yo soy, dijo Jesús, la resurrección y la vida. Y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Qué promesa tan hermosa. Podemos estar nosotros en la condición más pésima y más difícil, tal vez donde una persona pueda creer, pero no es posible que esta persona salga de esa condición. No es posible que esa persona sea buena. No es posible que esa persona pueda hacer algo buena. Pues sí es posible, porque en Cristo hay vida y vida en abundancia. Aleluya. En Él hay vida para todo aquel que cree. Solamente hay que creer. Solamente hay que acercarse, porque en Cristo hay vida y vida en abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Otro versículo, uno de mis versículos favoritos, fue aquel que Jesús leyó en aquella sinagoga. ¿Cuántos se recuerdan? Cuando Él
Dice que le dieron el libro de Isaías a leer. Pero Lucas lo relata esa porción. 4:18. Pero no lo tiene que buscar. Lo busca en su casa y lea todo el capítulo, todo el evangelio de Lucas. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo eso vino Jesús a traernos a usted y a mí. Por lo tanto, no es posible que conociendo al Señor vivamos atados. Eso no puede ser. Usted y yo tenemos que vivir en libertad, porque nuestra vida tiene que ser un aroma agradable continua delante de su presencia. Y no es posible que las ataduras nos detengan. No es posible que usted y yo sigamos atados o sigamos encadenados. Hoy se rompen las cadenas de las heridas en el nombre poderoso de Jesús. Permítame hablarle de 3 aspectos del perdón. Es el perdón en el que nos vamos a enfatizar en esta mañana. Hay 3 aspectos muy importantes que yo quiero traer esta mañana a usted. No sé cuánto tiempo tengo, pero voy a tratar de ser concisa. Creo que los mensajes cortos se quedan más en la mente y en el corazón. Número 1, el perdón de Dios. El perdón de Dios es la eliminación de toda la inmundicia, de toda la maldad, de todo aquello que nosotros podamos haber hecho. Queda eliminado cuando usted y yo venimos a Cristo. Pero eso lo tenemos que creer. Tenemos que creer que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Porque en la cruz, cuando usted y yo creemos en Cristo y levantamos nuestra mano, toda la degradación queda eliminada. Y no hay demonio que le tenga que venir a echar en cara a usted. Si usted no se lo permite. Dios es el único que sabe cómo resolver el pecado del ser humano, mi amado hermano. No existe nada fuera de Dios que resuelva el problema del pecado. No hay medicina, no hay ciencia, no existe absolutamente nada. Es solamente poner los ojos en Jesús. Amén. Poner los ojos en aquel que fue clavado por usted y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Fuera de él no hay salvación, dice su palabra. Isaías 1:18 hace una invitación tremenda el Señor en esa palabra y dice: ven, pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos, vendrán a ser blancos como la lana. Y si fueren negros, vendrán a ser blancos como la nieve. Es solamente en Jesús. Qué hermosa porción de la palabra. Esa invitación de Dios a mí me impacta, me sorprende. Dios hablándole al ser humano y le dice: ven y pongámonos a cuentas. ¿Qué cuentas se tiene que poner Dios con nosotros? Somos nosotros los que nos tenemos que poner a cuentas con Dios, y es todos los días. ¿Cómo sé que Dios perdona mi pecado? Tal vez puede decir usted: ¿cómo puedo saber que de verdad Dios me perdonó mis pecados? Él lo demostró en Juan 3:16, un versículo que se lo saben hasta los bebés. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué poderoso ese versículo! Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es recibir ese perdón cuando nos arrepentimos. Concientizarnos, creer que necesitamos ese perdón de Dios. Arrepentirnos y recibirlo. Es todo lo que tenemos que hacer. No hay nada más. No hay ritos que hacer. No hay mandas que cumplir. No hay sacrificios que tengamos que hacer. El único sacrificio que aceptó el Padre era uno perfecto. Y el único que podía hacer un sacrificio perfecto era Jesús. Nadie más.
Porque Él era perfecto, porque Él era santo, porque Él era sin mancha y sin pecado y sin contaminación. Entonces no importa cuánto usted y yo nos podamos esforzar haciendo sacrificios, no son aceptos. El único que fue acepto ya fue hecho. Así es. Gloria a Dios. Estamos de acuerdo. Yo quiero hablar con usted de cuatro aspectos que destacan la actitud de lo que es el arrepentimiento. Y esto lo muestra, no vamos a leer todo el pasaje, solamente voy a sacar las partes que quiero tocar con usted, y son de lo del hijo pródigo. Ahí podemos mirar qué es lo que yo tengo que hacer cuando yo voy a ir al Padre. ¿Cuál debe de ser mi actitud? Y vamos a mirar la actitud del Padre. Número 1 dice que este hombre reflexionó. ¿Cuántos se acuerdan del hijo pródigo? ¿Cuántos han leído esa porción? Amén. Se recuerda que él le pidió su herencia, le pidió la parte de su herencia a su padre. Él se la dio y lo dejó ir. Cuando las consecuencias lo alcanzaron, entonces él se puso a pensar y dijo, creo que no hice bien. Dice, reflexionó. Oiga, es importante que usted y yo reflexionemos. Este hombre reflexionó. Número 2, decidió buscar una segunda oportunidad. Decisión. Número 3, determinó. Esto es voluntario. No es a la fuerza, no es a empujones, no es a bibliazos, es voluntario. Él decidió voluntariamente y dice, y determinó regresar. Se propuso confesar. Alguien decía que tal vez hasta ensayó cómo iba a llegar, qué le iba a decir, qué palabras iba a usar. Pero este hombre hizo todo esto, fíjese, se lo voy a repetir. Reflexionó, decidió, determinó y se propuso regresar. Y regresó. Y vea la actitud del Padre. Estamos hablando del perdón de Dios. Mire la actitud del Padre. El Padre hizo más. Dice que lo vio de lejos, número 1. Dice que el Padre lo vio de lejos. Yo creo que para que lo haya visto de lejos es porque lo estaba esperando. ¿Qué padre, qué madre no está esperando que su hijo regrese cuando no está, cuando se ha ido? Amén. Yo creo que este padre salía y hasta tal vez se ponía la mano así contra el sol para mirar si aquello que se veía allá era su hijo que ya venía. Yo creo que eso me toca mucho mi corazón. Porque yo he estado en esa posición, cuando no he sabido de mis hijos o de mi hijo. Número 2, dice, es movido a misericordia. Mire la actitud tan hermosa del Padre. Número 3, salió a su encuentro. Oiga, ni siquiera esperó a que llegara. Salió a su encuentro. Sacó el mejor vestido y se lo puso. Lo abrazó y lo besó. Le puso un anillo. Le calzó sus pies y hizo una gran fiesta. ¡Qué tremendo! Por eso dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el reino de los cielos. Amén. Hay fiesta en el reino de los cielos. Así que usted no dude de que Dios le ha perdonado. Así es. Amén. Número 2, hablando del perdón, perdonarnos a nosotros mismos. Estamos hablando de los 3 aspectos del perdón. Perdonarnos a nosotros mismos. A veces nosotros somos la persona más difícil de perdonarnos. Y nos autocastigamos por cosas pasadas que hicimos, por errores que cometimos. Algunas personas viven en culpabilidad por el pasado, tal vez por un divorcio, tal vez por un aborto, tal vez por
cosas premeditadas que se llevaron a cabo. Tal vez por haber maltratado a sus hijos cuando eran pequeños. Tal vez por situaciones difíciles. Tal vez porque vivieron una vida difícil y tal vez incluso fueron rebeldes a sus padres que tal vez ya no viven. Hay tantas cosas por las cuales nos podemos sentir culpables. Pero es importante que también usted y yo nos perdonemos. Y a veces nosotros decimos que es muy difícil perdonarnos a nosotros mismos porque hicimos mucho. Tal vez usted diga, es que si usted supiera lo que yo hice. Una vez hablaba con un varón que llegó a buscar ayuda. Decía, ya no sé cómo luchar con esto. Yo creo que Dios me perdonó, pero yo no me puedo perdonar. Yo era militar y a mí me mandaban a terminar con personas. Y tenía que terminar con toda la familia. Era una orden. Pero ya no puedo vivir, ya no sé cómo hacer con esto. Y yo sé que a veces podemos pasar por cosas tremendas que hemos hecho. Pero quiero decirle que la sangre de Cristo es suficiente. El sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente y usted no necesita nada más, solamente aceptarlo. Aceptar lo que Dios ya hizo por usted. Usted ya no tiene por qué sentirse culpable. Haya sido lo que haya sido, Dios ha tenido de usted misericordia y su vida ha sido limpia por la sangre de Cristo. Cuando usted y yo, déjeme decirle, cuando usted y yo nos seguimos sintiendo culpables y le permitimos a los espíritus inmundos que nos vengan a acusar y a decirnos que no somos perdonados y que somos unos hipócritas y nos dicen tantas cosas, no le crea. ¿Sabe por qué? Porque si usted se pone de acuerdo con él, estará menospreciando el sacrificio de Cristo. Estará diciendo, si usted dice, yo no me puedo perdonar, no es posible, fue mucho lo que yo hice. Es como que usted está diciendo, el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Es como que usted diga, la sangre de Cristo no es suficiente. Y eso no puede ser posible. Es lo mismo como cuando nosotros nos menospreciamos. Yo a veces hablo con las mujeres y les digo, cuando usted dice, ay, es que no me gusta el color de mi piel, o no me gusta mi pelo, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Es decir, Dios no me hizo bien. Y la palabra de Dios dice que Dios todo lo que hizo era bueno en gran manera. Amén. Así que véase así. Entonces nosotros a veces tenemos esa actitud de que nos sentimos mal. Aquí tengo uno hermosa, gracias. Que nos sentimos mal, pero es importante que nosotros aceptemos el perdón del Señor. La palabra de Dios declara en Hebreos 8:12, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso declara la palabra de Dios. Isaías 38:17 dice, echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. ¿Qué más quiere? ¿Qué más queremos? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el perdón de Dios. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Aleluya. El perdón trae sanidad. Sí es, amén. La falta de perdón enferma y hasta puede matar a una persona.
El odio es una forma prolongada de suicidio, mis hermanos. Es importante que nuestro corazón sea liberado del dolor, del rencor, de la venganza, de todas aquellas cosas que se van formando en nuestro corazón y tal vez no nos damos cuenta. El odio es un destructor y le cobra muy caro a sus poseedores. Número 3. Perdonar a quienes te han ofendido. Ahí a veces ya estamos hablando un poquito bien en serio, porque a veces no es fácil, dependiendo qué nos hayan hecho y quién nos lo haya hecho. Porque hay veces que duele más cuando viene de las personas más cerca de nosotros, aquellas que amamos, aquellas que están cerca y que no esperábamos que nos lastimaran como nos han lastimado, que no esperábamos que nos dañaran como nos dañaron, o que nos hicieran lo que nos hicieron. Y es un poquito difícil, pero es importante que usted y yo obedezcamos la palabra de Dios. Colosenses 3:13 dice: perdonándonos los unos a los otros, como Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar. Quizás tú digas: es que usted ni se imagina lo que a mí me hicieron. Si usted supiera lo que a mí me hicieron, ni siquiera me dijera que tengo que perdonar a esa persona o a esas personas. Yo no sé lo que te hicieron. Tienes razón si piensas así, pero sí sé lo que le hicieron al Señor. Pero sí sé lo que le hicieron a Él. Y sí sé también muchas cosas que me han hecho a mí. Sin embargo, he logrado perdonar. A veces nosotros decimos: es que esa persona que me hizo eso no tiene perdón de Dios. No puede tener perdón. Dios no la puede perdonar. Yo menos, yo no la voy a perdonar. Yo también decía eso. Pero sí es posible. Sí es posible ser completamente libre de lo que nos han hecho. Recuérdese cuántas veces debemos perdonar. Hasta 70 veces 7 y más que 70 veces 7. Todas las veces que nos hagan daño, ¿verdad? Dice Mateo 18, hablando del siervo, lo que leímos. Dice: su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y culmina en el verso 35, el Señor diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuánto le perdonó? Mucho. ¿Cuánto tenía que perdonar él? Todo. Todo. Que era mucho menos. Un día escuchaba a alguien sacando la cuenta de lo que era, de lo que debía uno y lo que debía el otro, y no tenía nada de comparación la deuda. Era demasiado grande la que debía el siervo malo, comparado a la que le debían a él. Era demasiado poco lo que a él le debían. ¿Qué causó que su señor se enojara? Que no perdonó. Entonces, ¿qué causa que usted y yo no perdonemos? Que no nos perdonen. Eso dice la palabra. Así mi Padre Celestial, dice el Señor. Entonces, el verdadero perdedor, ¿quién es? El que no perdona. El que pierde es el que no perdona. Fíjese, no solamente le hicieron lo que le hicieron, sino que el no perdonar pierde también con Dios. Qué tremendo. O sea, no solamente lo que nos hicieron, sino también el que Dios diga que Él tampoco nos perdona.
Hermanos amados, la falta de perdón, el no perdonar a alguien, es morir a pausas. Es prolongar nuestra muerte y por suicidio. Eso es no perdonar. Este es un asunto bien serio. Tal vez lo miramos bien leve y lo escuchamos muy leve, pero es un asunto bien serio, porque Dios está en este asunto. Cristo está diciendo que el Padre tampoco nos perdona si nosotros no perdonamos. El no perdonar es como estar tomando veneno continuamente, porque es algo que nos está carcomiendo por dentro y nos convertimos en personas amargadas y esparcemos amargura. Una persona que no perdona se vuelve una persona amargada. Y una persona amargada, nadie quiere estar cerca de esa persona. No es agradable. No es agradable estar cerca de una persona amargada. Es muy difícil. Juan 20:23 dice: a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Esto quiere decir, hermanos, que cuando usted y yo no perdonamos a alguien, lo llevamos a todo lugar. Se vuelve una compañía permanente. Cuando usted y yo no perdonamos a esa persona, la recordamos más que a Dios. ¿No es cierto? Sí. Todo nos la recuerda a esa persona o lo que nos hizo. Es como una carga que usted carga. Usted se va de vacaciones y ahí lleva su carguita. Y usted va a un party y ahí lleva su carguita. ¿Sí? Porque se vuelve su verdugo. El perdón, dice, cuando no perdonamos, hay verdugos que nos atormentan. ¿Se recuerda que dice que lo entregó hasta que pagara? ¿Cuáles son esos verdugos? Depresión, ira, coraje, odio, amargura. Es horrible vivir así. Es horrible. El perdón es dejar lo pasado. El perdón es dejar, es soltar. Es decir, te suelto y no me debes nada. Es liberar. Es liberar. No, no es fácil. Yo le voy a contar un poco de mi testimonio, por lo cual le doy gracias a Dios ahora. Pero cuando lo estaba viviendo, me amargué. Yo viví una situación, no le voy a dar detalles porque esos no importan. Pero hubo una persona que se presentó en mi vida que me hizo la vida muy difícil. Yo no conocía del Señor cuando esto pasó. Era una mujer. Ella disfrutaba mi dolor y hacía cosas a propósito. Disfrutaba el hacerme sentir mal y hacía cosas terribles. Poco después, yo conocí al Señor. Y cuando yo conocí del Señor, comencé a escuchar del perdón y comencé a sufrir porque yo no sabía cómo perdonar. Y cada vez que yo escuchaba un mensaje del perdón, yo pasaba al frente y yo le pedía a Dios que me ayudara, porque se decía que tenías que amar a todas las personas. Y yo sufría porque yo decía, ¿cómo voy a amar a esta persona? No es posible. Y la gente, cuando estábamos en el servicio y cantando y aplaudiendo, y decían las personas, gloria a Dios, aleluya, yo solamente decía amén, aleluya. Yo no podía decir gloria a Dios porque se llamaba Gloria.
Yo no podía mencionar su nombre. No lo podía mencionar. Me había marcado. Hasta perdí peso. Llegué a pesar como 80 libras. Por el odio que cargaba. Y decía, si después de muerta la puedo odiar, la seguiré odiando. Y estaba sentada y aplaudía. Pero cuando me la recordaban, deseaba que se fuera al mismo infierno. Y yo seguía sin decir gloria a Dios. Fue algo terrible por muchos años. Pasaron los años y como que esta persona se perdió de mi vida o de cerca de mí, y aquello quedó reprimido en mi corazón. Y el tiempo siguió pasando. Llegó el año 15 o 16, después de esto, cuando resurgió esta persona otra vez en mi vida. Yo comencé otra vez, esto que había estado reprimido ahí, subió a la superficie otra vez. Ahora venía amenazando y venía diciendo horrores y venía lista para hacerme pedazos. Yo me comencé a afligir. Yo dije, Señor, ya no sé cómo luchar con esto. Yo cada mensaje que he escuchado del perdón he pasado al frente, pero yo no sé cómo lidiar con esto. Yo no logro olvidar lo que esta persona me hizo. Y la amenaza estaba ahí. Llegaron 2 o 3 días y yo en aquella agonía, yo clamando a Dios con toda mi alma. Y una mañana, tendiendo mi cama, el Señor llegó a mi recámara. Le estoy hablando en la presencia de Dios. Dios está aquí. Amén. Y su presencia llenó todo aquel lugar. Mi vida se comenzó a quebrantar. Y el Señor me comenzó a hablar. Y me dijo, ¿tú has luchado con el perdón? Le dije, sí, Señor. Yo no sé qué hacer con esto. Me dijo, te voy a enseñar a perdonar. Te han dicho que perdonar es olvidar. Y no es así. El único que tiene poder para olvidar soy yo. Ustedes no. Solamente yo olvido y nunca más me recuerdo de lo que me hicieron. Dijo, perdonar es una decisión de tu corazón, de tu voluntad. No tienes que sentir el deseo de hacerlo. Debes hacerlo porque yo lo mando. Yo no lo sugiero, es un mandamiento. El perdón se debe de dar porque yo lo mando. Amén. Cuando tú lo haces, estás obedeciéndome a mí. Cuando tú perdonas, tú eres la libre, no la otra persona. Cuando tú obedeces mi palabra, tú eres bendecida, porque de tu corazón se va a despojar de todo lo que has cargado por todos estos años. Me dijo, lo que tienes que hacer, hermano, Dios te enseña como un padre enseña a su hijo. Créelo porque así es. Me dijo el Señor, solamente lo que tienes que hacer es venir a mi presencia y con tu mano levantada decir, Señor, hoy decido perdonar a mis agresores. Decido perdonar a fulano o a fulana que me hizo esto y esto. En tu presencia lo perdono. Y cada vez
que te recuerdes de esa persona. Si 1000 veces te acuerdas de ella durante el día, las mismas que vas a decir, te perdono y te bendigo. Porque mi palabra he dicho que bendigas a tus enemigos. Amén. Todo lo que tú vas a hacer, no vas a decir lo que te hicieron, no vas a decir cuánto te dolió, te perdono y te bendigo. Fulana, fulano, te perdono y te bendigo. Cuando tú vengas a sentir, va a llegar el día en que tú vas a recordarte, pero ya no sentirás nada. Será como una herida que te hiciste en algún lugar de tu cuerpo. Te mirarás la cicatriz y te la podrás tocar, por más profunda que haya sido aquella herida, pero ya no te duele. Así es cuando tú perdonas. Te recordarás, pero ya no habrá dolor, ya no habrá ira, ya no habrá odio, ya no habrá resentimiento, ya no habrá amargura. Yo experimenté eso. Lo he enseñado a muchas personas. Por la gracia de Dios, muchas personas han sido libres. Amén. No es olvidar, perdonar. Es decidir. Es una decisión de tu voluntad. Aunque tus emociones te griten que no lo hagas. Aunque el mundo entero diga que no lo hagas. Es una decisión por obediencia a su palabra. Amén. La vida del cristiano es por decisiones, no por sentires. Gloria a Dios. Amén. Nombre de Dios. El Hijo de Dios no camina por sentires. ¿Camina por qué? Por fe. Camina por decisión. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, cada día toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es tomar tu cruz? Negarte a ti mismo. ¿Negarte a qué? A lo que tú quieres hacer. A lo que a ti te gusta, a lo que a ti te atrae. ¿Y qué es tomar la cruz? Hacer lo que Él dice. Agradarle a Él. Obedecerle a Él. Seguirlo a Él. Caminar con Él. Hacer su voluntad. Eso es tomar tu cruz. Así que tu vida se marca por decisiones. Tu crecimiento espiritual, hermana, hermano, es por tus decisiones. Amén. Tú decides quedarte donde estás o tú decides crecer. Tú decides vivir como quieres o vivir como Dios quiere. Amén. Nuestra vida se basa en decisiones, no en sentires. Nuestras emociones suben y bajan, no son estables. Tú debes de tomar decisiones basadas en lo que Dios te pide, en lo que Dios dice de ti, en lo que Dios te manda. Hay muchas cosas en la palabra que tú puedes encontrar que no son sugerencias, son mandamientos. El amor es otro mandamiento y no voy a predicar del amor. Pero muchas personas dicen, es que ya no siento. Me voy a divorciar porque ya no siento que lo quiero. ¿Quién le dijo que el amor era un sentimiento? El amor es un mandamiento también. Dios manda amar. ¿Por qué le manda al hombre que ame a su esposa? Porque van a llegar tiempos en que no va a ser muy deseable amarla. Pero como hizo un pacto delante de Dios, el hacedor del pacto, eso es pesado, eso es serio. Un pacto de matrimonio, eso no es cualquier cosa. Se hizo delante de Dios. Hermanos amados, nuestra vida se marca por decisiones. Usted decide cómo vive. Usted decide cómo camina. Usted decide si obedece o no obedece. Las consecuencias también serán suyas. Pero yo le invito en esta mañana a que se ponga de pie. Si hay alguien que a usted le hizo daño,
que a usted lo dañó, que a usted lo lastimó, que a usted lo ofendió. Quizás le quitó a un ser querido. Yo no sé qué cosa haya pasado, pero el Señor está aquí esta mañana para hacerlo libre. Amén. Le he compartido lo que Dios me ha enseñado a mí respecto al perdón. El perdón es un estilo de vida. Es algo que todos los días se debe dar y recibir. Porque todos los días estaremos rodeados de personas imperfectas que nos van a fallar y que les vamos a fallar. Por eso el perdón es un estilo de vida. Es de todos los días perdonar y todos los días pedir perdón. Yo quisiera que cierre sus ojos en esta mañana y levante su mano. Yo quiero llevarlo a través de una oración. Quiero que usted repita conmigo: Señor, estoy delante de tu presencia y hoy decido, como un acto de mi voluntad, aceptar tu perdón totalmente. Decido también perdonarme a mí mismo y decido perdonar a los que me han ofendido. Yo quiero hacer una pausa y siga con sus ojos cerrados. Yo quiero una pausa aquí para que usted medite en las personas que le han lastimado, que le han herido, que le han fallado. Y si puede pronunciar sus nombres, susurrarlos, y si no puede, solamente en su mente, el Señor lo conoce. Pero dígale: te perdono y te bendigo. Si no pudiera pronunciar su nombre como su servidora le pasó, inténtelo otra vez hasta que lo logre. Pero es importante que usted pronuncie el nombre de esa persona y diga: te perdono y te bendigo. Repita conmigo: hoy declaro y acepto tu perdón, Señor, y doy mi perdón a todos mis agresores. Gracias por hablarme en esta mañana, por hablar a mi vida. Yo quiero que mi corazón sea libre. Yo no quiero guardar amargura. Yo no quiero el resentimiento. Yo no quiero el odio. Yo no quiero nada de eso en mi vida. Yo quiero que tu palabra viva en mi corazón. Yo quiero servirte. Quiero caminar contigo. Quiero vivir para ti. Gracias por hablar a mi vida. ¿Por qué no le sube a la música y siga adorando al Señor con sus manos levantadas? Gracias, Señor. Yo voy a orar por usted, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te pido, Señor, que bendigas a este pueblo, Dios mío. Yo te pido que cada corazón sea libre, Padre Santo, en esta mañana. Que todo resentimiento salga de las vidas en el nombre poderoso de Jesús. Que no se quede nada que no sea tuyo, Señor, en los corazones. Espíritu Santo, te suplico que obres en cada uno de mis hermanos y hermanas. Que tu obra preciosa continúe en cada vida, Señor. Que cada persona, Señor, se rinda a tu voluntad, Dios mío. Que nadie, Señor, acumule heridas de otras personas en sus vidas, Dios mío. Yo te suplico, Señor, que cada uno esté consciente de sus errores, Señor, para pedir perdón y esté dispuesto a perdonar a sus agresores. Padre, yo te suplico por la vida de cada uno aquí presente. Yo te suplico por esta congregación, Señor.
Yo ruego, Señor, que la bendición tuya pose sobre ellos y sobre sus casas, Señor amado. Yo te ruego que sus vidas sean bendecidas. Yo te ruego que su caminar sea delante de tu presencia en todo tiempo, limpio, Señor, para agradarte a ti, Señor. Yo te suplico que cada uno de ellos tome su cruz cada día y te siga, y te sirva, y te honre, y te bendiga, y que su vida sea un testimonio que honre tu nombre grande y santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, a ti, Padre Santo, remito toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Para gloria tuya he compartido tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias por el perdón que nos diste en Cristo, Señor. Gracias porque tu misericordia ha sido grande para con nosotros. Bendigo tu nombre, Santo Padre. Amén. Gracias a la hermana por compartirnos la palabra de Dios. Y pues hay que ponerla en práctica. Perdonar siempre a nuestros hermanos, todos los días, puesto que nuestra transgresión fue más grande hacia Jesús y Él nos perdonó. Pero un recordatorio, los servicios son a las 10 de la mañana y usualmente llegamos como a las 10:30 o más tarde, y yo sé que hay cosas durante nuestro día que nos pueden hacer llegar tarde, pero siempre hay que tener la intención de llegar temprano. Hay que recordar que este tiempo se lo dedicamos al Señor y pues es de bendición. No tenemos por qué llegar tarde y que se haga costumbre esto. También quiero darle gracias a los hermanos por el food bank y ofrendas. Los diáconos pasan a recoger ofrendas. Por favor. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por proveernos un trabajo, Señor, proveernos bienes materiales, Señor. Gracias porque todo eso es añadidura que tú en tu bondad nos las has proveído, Señor. Ayúdanos a seguir esparciendo tu palabra, Señor, seguir compartiendo un poquito de ti, Señor, con el mundo, Señor. Que nuestro dinero también sirva de bendición para la iglesia, Señor.